¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa. Me da muchísimo gusto poderlos saludar en este miércoles 29 de enero, donde estamos celebrando el nuevo año chino. Para quienes radicamos en esta parte de la frontera, desde Mexicali, la única capital fronteriza, pues tenemos una comunidad asiática, china, muy arraigada. Y bueno, pues muchísimas felicidades a quien van a celebrar el inicio de este año nuevo chino, el año de la serpiente, donde serpiente de madera, donde tendremos muchas reflexiones que hacer con relación a este tema geopolítico. Pero antes de irnos a la parte macro, quiero agradecer enormemente que podamos en este mes de enero, antes de que concluya, volver a conversar con mentes, con gente que está, con hombres y mujeres que están inquietos de decir, bueno, qué destino puede, qué mejor destino puede tener nuestro país. Y para ello hemos convocado y para conversar sobre los nuevos partidos políticos importan. Es un texto que escribió César Hernández en la revista Nexos y me da muchísimo gusto poder conversar y debatir algunas ideas con quienes están pues integrando en este quehacer de la conformación de nuevos partidos políticos, que el INE finalmente abre la puerta y nos va a explicar, porque desde diciembre lo anunció, ya está con ustedes vía Zoom y le agradezco muchísimo que pueda conversar nuevamente con ustedes Edmundo Jacobo Molina, ex secretario del INE. Gracias, Edmundo, y si se vale decir, feliz año nuevo chino. Bienvenido. Muchas gracias a ti, Rosa. Siempre es un gusto estar contigo y con mis paisanos de tierras cachanillas y que me des esta oportunidad. Feliz 2025 y feliz año chino. Vaya que lo recuerdas bien en esta importante comunidad china en el Valle de Mexicali. Así es. Bueno, se ha dicho que la democracia requiere de la existencia de vías legales, institucionales, para que las personas tengan la posibilidad de ser parte de la formación del poder político, y de esta manera se garantiza su inclusión y participación en los procesos de deliberación, la selección, el control y el seguimiento de las decisiones y las acciones de las autoridades. Y este mecanismo pues nos permite impulsar la participación de hombres y mujeres a través, y estos entes son los partidos políticos. Y con tu gran experiencia, Edmundo, de más de una década, antes IFE, después el INE, te tocó ver cómo los hombres y las mujeres, los ciudadanos de a pie, construyeron este instituto, llevaron a cabo elecciones libres, y ahorita vamos a entrar en materia porque hay varios sesgos dentro de esta conformación, donde dentro de la desilusión y el desencantamiento que hemos tenido o que ha tenido el electorado que no ha participado en las elecciones, porque hay un buen número de abstencionistas en este país. Vamos entrando por el principio. El INE abre esta puerta y te dejo los micrófonos para que describas por qué es importante ahorita la creación de estas nuevas organizaciones políticas, puesto que el INE pues ha ido reduciendo la ley electoral, pues permite, antes era cada 3 años, ahora cada 6 años la posibilidad de conformar un nuevo partido. Entonces te dejo los micrófonos, con esto comenzamos, si te parece, Edmundo. Muchas gracias, Rosa. Mira, efectivamente estuve casi 15 años como secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral primero y después del INE. Ya hace casi 2 años que dejé la Secretaría Ejecutiva. Y me tocó desde ahí, como bien lo señalas, el honor, el privilegio de ver a este país y a los actores políticos y a los partidos políticos a lo largo de este año, de esos años, perdón, donde me tocó organizar más de 330 elecciones, dos de ellas presidenciales, por ejemplo. Pero ya desde antes de entrar al INE yo tenía esa inquietud de ver cómo era posible, si era posible, construir una sociedad democrática, una sociedad más libre, de mayor participación, en donde nos involucráramos como ciudadanas, ciudadanos, en ampliar las posibilidades de ejercicio de nuestros derechos, de nuestras libertades. Y vi cómo nació el IFE, del IFE autónomo en 1996, cómo fue desarrollándose, cómo se transformó en Instituto Nacional Electoral. Y también vi con preocupación, lo digo Rosa, te lo digo a ti, a nuestra audiencia,
cómo también conviven en la democracia pulsiones antidemocráticas y cómo por la vía de la democracia llegan gobiernos que no necesariamente creen en la democracia, sino en el ejercicio del propio gobierno, van estrechando en lugar de ampliar las Ya. libertades. Eso me llevó en buena medida a presentar mi renuncia en abril del 23 a la Secretaría Ejecutiva y pasar desde una posición de arbitraje electoral a una trinchera distinta, que es la creación de un nuevo partido político. ¿Por qué? Y uno se preguntará por qué cuando predomina en la sociedad el descrédito de la política, el descrédito de los políticos, el descrédito de los partidos políticos, ¿por qué insistir por esa vía? Porque Ujú. es la única vía que conocemos, que es la vía de la democracia, la vía Democracia. de la representación política, y los partidos deben ser instituciones para ese propósito. Lo que sucedió a lo largo de estos años en la llamada transición democrática es que ni se profundizó realmente en la creación de ciudadanía, que es la fortaleza de cualquier democracia, pero tampoco los partidos políticos se democratizaron, Ujú. sino se volvieron instituciones antidemocráticas, donde llegaron a conducirlos personas que pregonaban la democracia hacia afuera, pero no la ejercían hacia adentro. Como dice el dicho popular, farol de la calle, oscuridad de la casa. Y Casa. creo que estas prácticas al interior de los partidos lo que propiciaron también fue que cuando llegaron al gobierno los partidos en la transición democrática no cumplieron con las expectativas de esa transición. Ujú. Y ahora en el ascenso del 2018, el periodo de Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente se debe a que él hizo todo un trabajo de construcción de un nuevo partido, pero también a la insatisfacción de la ciudadanía, de los gobiernos de la transición, tanto el de Fox como el de Calderón y en particular el de Peña Nieto, que pregonaron acabar con la corrupción, garantizar mejores estándares de vida, de salud, de educación, seguridad, y los Ujú. resultados no correspondieron con esas promesas. Y hubo un desencanto que llevó a la ciudadanía en el 18 a votar por Morena y por López Obrador. Y a ratificar ahora, en el 24, esa votación por la continuidad de ese proyecto. Y entonces se dirá, entonces, ¿para qué insistir en crear otras fuerzas alternativas de oposición? Ujú. Justo porque estoy viendo, y lo vi desde antes, lo vi desde que estaba en el INE, que este gobierno que viene desde el 18 no necesariamente está por una ampliación de derechos, sino al contrario, ha ido reduciendo los derechos y ha ido desmontando instituciones que se fueron creando para hacer equilibrios de poder. Ya lo platicábamos antes de entrar al aire, cómo el INAI desaparece y junto con el INAI otras 6 instituciones autónomas que lo que buscaban eran contrapesos de poder. Ya vimos también cómo a través de un uso artificial de las votaciones del 24 se creó una sobrerepresentación en el Congreso, porque nadie me va a decir que si los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados obtuvieron con sus aliados el 54% de la votación, tuvieron finalmente el 72% de las curules. No hay aritmética que Que lo soporte de. transición de esa naturaleza. Y lamentablemente esto fue avalado por una mayoría de consejeros en el INE y por una mayoría también de magistrados en el Tribunal Electoral. Y esto es delicado, ¿por qué? Porque las reformas que anunció López Obrador, reformas constitucionales y legales que se conocieron como el Plan B y el Plan C, con esta sobrerepresentación en los primeros 3 meses del actual gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, se llevaron a la práctica. La única que hace falta es la reforma político-electoral. Y vemos Ujú. aquí retrocesos muy preocupantes. Ya lo que mencionaba, que tiene que ver con la desaparición de órganos autónomos, pero también otras muchas iniciativas y en particular lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, que lo que atenta es contra esta buena práctica de las democracias de Occidente,
de evitar que se concentre el poder en una sola figura. Y lo que estamos viviendo ahora, Rosa, es la concentración del poder en el Ejecutivo Federal como la conocimos en décadas anteriores, durante el priismo, en donde el poder legislativo se somete a lo que es el gobierno, la dirección del poder ejecutivo, y otro tanto pasa con el poder judicial. Desde con la presidencia de Ernesto Zedillo se hizo una reforma muy importante al Poder Judicial justamente para reconocerle su autonomía y reconocer su facultad para resolver los litigios socialmente hablando en el ámbito federal y también para hacer los contrapesos y la interpretación de la constitucionalidad de las diferentes reformas. Lo que estamos viendo ahora, y más con una elección como la que está anunciada para el 1 de junio, es justamente el que esa autonomía y esa independencia que debe tener el Poder Judicial se nos vaya entre las manos, Así ¿no? es. Y, Bueno, eh, regresamos a la conformación de esta agrupación, hay que decirlo, varias asociaciones acudieron al INE este año, más de 7 tengo entendido, o las que se vayan a ir acumulando, porque obviamente hay una ventanilla donde el INE recibe estas peticiones. Edmundo, la conformación de esta agrupación, escuchaba que aún no tiene nombre, que ustedes están haciendo una especie de encuesta, o cómo le han llamado, para saber, conocer a la opinión, qué quiere la gente, qué han sentido, qué han palpado ustedes, porque también hay que decir, ahorita vamos a entrevistar a Emilio Álvarez y Casa, Guadalupe Acosta Naranjo está en este grupo, Madero, en fin, otras gentes, pero descríbenos esta parte del proceso en el que van. sí, mira, primero que nada, la Constitución establece que para constituir un nuevo partido político, esta ventanilla se abre cada 6 años. Ok, Es decir, si no se inscribe ahora y el plazo se vence este próximo viernes 31, ok. solamente se abrió del 8 de enero al 31 de este mismo mes, se vuelve a abrir hasta el 31, hasta el 2031. Entonces, esta es una ventana de oportunidad muy importante para abrir nuevas opciones políticas. Efectivamente, nosotros ya lo anunciamos, ya fuimos al Instituto Nacional Electoral a hacer nuestra declaración de intención de formar este nuevo partido político. Sí tiene nombre, se llama Somos México, Somos MX, y nuestro lema es la fuerza que nos une. Ya hay alrededor de una treintena de organizaciones que han presentado esta intención de formarse como partidos políticos y esperemos de que de aquí al viernes se sumen otros tantos. Y además recordar, hace 6 años fueron 106 organizaciones las que pretendieron formarse como partido político. Finalmente nomás llegaron 3 a ello y perdieron su registro porque no obtuvieron el mínimo de votos en la elección de intermedia del 21. Nosotros vamos, vamos con mucha fortaleza. Has mencionado algunas de las personalidades que están conformando esta nueva opción. Está también gente aparte como Macario Esquetino, como José Antonio Crespo. Es decir, gente que tiene mucha experiencia, gente que tiene una voz, una opinión crítica con fundamento. Y no queremos solamente ser la oposición, queremos ser una propuesta de cómo sí reconstruir una democracia que vemos que se nos va entre las manos y cómo sí proponer cuestiones para el crecimiento en nuestro país. Es muy pobre la tasa de crecimiento durante el sexenio pasado, no llegó ni siquiera a una tasa media del 1%, fue del 0,7%. Y sin eso no hay futuro. Pero también queremos una mejor distribución del ingreso, crear una sociedad con igualdad de oportunidades, recuperar los estándares de salud y acrecentarlos, y además recuperar la calidad de la educación. Sin educación no hay futuro en ninguna Así es. sociedad. Y estamos en eso, con ese entusiasmo de iniciar rápidamente para cumplir los requisitos que se establece en la Constitución para crear una nueva fuerza política, Rosa. Ok, entonces el INE también dentro de sus reglas habla, tienen que tienen que tener participación en los 300 distritos electorales federales, más de 200, ¿cuántas firmas ocupan? Necesitamos, el mínimo 200,000. establecido es
el 0.26% del padrón electoral. Eso equivale a alrededor de 256,000 firmas, pero vamos a ir por muchas más. Y se puede tomar la decisión de hacer asambleas estatales o distritales. Nosotros tomamos la decisión de ir por asambleas distritales y queremos hacer asambleas en los 300 distritos que conforman la geografía electoral del país. ¿Por qué? Porque desde ahí hay que ir construyendo, convocando a la ciudadanía que se apodere de un partido político, que recupere la democracia dentro de los partidos. Y una de las reglas que tiene nuestra organización es que quien llega a la dirigencia del partido no podrá ser candidato o candidata, Rosa, para evitar que desde Evitar. ahí se abuse del poder y la dirigencia de un partido para llegar sin pasar por un proceso de escrutinio público a un puesto de elección popular. Y queremos que las candidaturas se elijan en primarias, es decir, en elecciones primarias donde la ciudadanía participe en la elección de las candidaturas a la que Que, habrá fue, lugar. que era una de las propuestas antes de que se conformara la alianza en el pasado, ¿no? Sí, efectivamente era una de las propuestas. Recuerda que quienes estamos conformando esta organización, bueno, yo estaba en el INE, pero gente como Guadalupe Acosta, Emilio Álvarez y Casa, Amado Avendaño, en fin, fueron personas que promotores muy importantes de la marea rosa. Y Así desde es. ahí Veo levantó que la voz. el logo, ¿ese es el logo entonces de la Ese es el conformación logo, política? efectivamente. Ok. Somos MX, esa es el logo. Hay dos, uno con fondo rosa, que es el que estás viendo, y otro con fondo blanco, que eso ya fuimos a escribirlos al Instituto Nacional Electoral, igual que el nombre Oye, pero y el Fuerza lema. Rosa, acuérdate que hay un partido, ¿no? El de Fuerza Rosa. Sí, hay varias iniciativas Hay que varias, toman el color rosa. el Nosotros color escogimos rosa. un tono distinto. Sí. Ok, bueno, entonces hablamos de la parte del génesis de esta agrupación política, socialdemocracia, liberalismo. ¿Cuál va a ser el rumbo que va a tener? Mira, justamente lo que queremos es tomar la mejor de esas dos tradiciones. De la Ujú. socialdemocracia, esta idea de construir una sociedad con igualdad de oportunidades, que atienda las desigualdades, que atienda la posibilidad, no a través de programas sociales como se hace ahora, sino de dar educación, oportunidades de trabajo para que la sociedad mexicana crezca de una manera mucho más equilibrada. Y tomar del liberalismo, justamente la lucha por la libertad. Y en el medio de estos dos vertientes, de la socialdemocracia y el liberalismo, la defensa de la democracia y la construcción, la reconstrucción, porque lo estamos perdiendo, del Estado de Derecho. No puede haber inversión en un país si quien invierte no tiene las garantías de que su inversión está bien protegida y en caso de un litigio haya un poder judicial que pueda hacer honor a la letra de las leyes y la Constitución y no al mandato del el gobierno en turno. Así es, porque hemos visto, digo, no nos tenemos que ir a los ejemplos de Polonia o de el otro extremo del continente, sino aquí en América Latina, ¿no? Como a través de la democracia, vemos el caso de Nicaragua, ¿no? Muy lamentable, donde llegan a través de las urnas y se convierten en todo menos en gente ¿no? Que piense ahora sí que, ¿no? En mejorar las condiciones y en abrirse a este debate. ¿Te gustaría hacer alguna analogía con relación a lo que está pasando en Nicaragua, en Venezuela, Edmundo? Sí, mira, yo creo que parecería, por ejemplo, el caso de Venezuela muy lejano. Hace poco escribí en mi columna de los lunes en El Financiero justamente una reflexión alrededor de eso. Así empezó con Chávez, el régimen de Venezuela, eh, y ahora ha continuado con Maduro en una elección escandalosamente fraudulenta a los ojos del mundo. Edmundo. Y con las actas en la mano, la oposición, Ujú. Maduro simplemente hizo Que caso no pueden hacer omiso, nada. impuso su Qué poder y frustrante. demás. Y Chávez empezó hace más de 20 años, cuando empezó este régimen en Venezuela, copando a las autoridades electorales, reformando
al Estado y las reglas de la vida política electoral para controlar desde el gobierno a las elecciones la voluntad ciudadana. Tengamos mucho cuidado, Rosa, de que eso no suceda en el país. Me Sería muy parece. grave. Ya pasamos por ahí y por eso se construyeron instituciones autónomas para garantizar que la voluntad ciudadana no fuera violentada, no fuera violada por disposiciones políticas partidarias o del gobierno en turno. Y no podemos volver ese pasado. Por eso estamos levantando la voz ahora, constituyendo una nueva organización para convocar a la ciudadanía a que no abandonemos el espacio público. Yo siempre lo digo, la política es como la selva, no conoce vacíos. Y el que se sale deja un lugar que va a ser Inmediatamente. ocupado por otra persona y no necesariamente el que llega es mejor que el que lo estaba haciendo antes. Si no nos apropiamos como ciudadanía de lo que es nuestro, de los problemas, para resolver los problemas que nos son comunes, lo que viene es la imposición frente a la voluntad ciudadana. Y tú lo decías muy bien al principio. Eso es preocupante, las bajas tasas de participación en política. En la última elección, casi el 40% de las personas que teníamos derecho a participar no participaron. La tasa Ujú. es muy alta. Y tenemos que volver, hay razones que podrían explicarlo, como esto que te mencionaba de los malos gobiernos, pero hay que reconquistar a la ciudadanía, decir, si no salimos y participamos, va a haber peores gobiernos y se Así van a es. estrechar nuestras posibilidades de participación. Se ha escrito mucho sobre la democracia de los peores. Me gustaría cerrar con esto. Sí, tú hablabas de Polonia hace un momentito, hay un libro fantástico editado hace un par de años de la señora Applebaum, que se llama El ocaso de la democracia. Y que es un ensayo muy, muy interesante en donde justamente de lo que habla es de qué pasó en Polonia después de la caída del muro de Berlín en el 89 y que evoca una reunión de la transición al milenio de diciembre del 99 a enero del 2000, en donde Ujú. dice que se reunieron muchísimos intelectuales de muy diferentes posiciones en su casa, en la casa de ella y su esposo, ahí cerca de Varsovia, una casa de descanso, y todos eran amigos, estaban felices por el renacimiento de la democracia. 10 años después, se dividieron y unos tuvieron acceso al poder y lo que combatieron, ellos mismos llegaron a construir un gobierno autoritario. Eso pasó también en Hungría, eso pasó en Nicaragua, que tú mencionabas, acuérdate, el sandinismo combatió a Somoza y ahora es Sí. peor tal vez que Somoza, ¿sí? Venezuela era una sociedad democrática y ve en las condiciones no solamente políticas que vive, económicas desastrosas, con 8 Humanitarias. millones de venezolanos fuera de su país que han migrado País. buscando otras oportunidades. Y pues así podemos seguir. Hay un deterioro importante de la democracia en el mundo. Vemos con preocupación también el avance de los populismos en democracias que nunca lo hubiéramos pensado, como Estados Unidos o Así es. Inglaterra, o el avance de la ultraderecha intolerante en Francia, por ejemplo, el renacimiento de una derecha también de manera muy importante en Alemania. En fin, la democracia no vive su mejor momento ni en México ni en el mundo, pero por eso mismo es el momento de no echarnos para atrás y dejar que las cosas pasen, porque también la historia nos ha demostrado que cuando eso sucede, las consecuencias son desastrosas. Es el momento de recuperar los espacios públicos, políticos y hacernos cargo de eso. Y sobre todo convocar a la juventud a que se haga cargo de su futuro. Nosotros, Claro. bueno, yo por lo menos, tú eres mucho más joven, yo ya pasé por muchas y lo que quiero es poner la mesa para que los jóvenes se apropien de su Claro. futuro, se apropien de la Claro. sociedad y la vía es que conocemos son fuerzas Los- políticas, movimientos políticos, a eso estamos Muy bien. convocando.
Perfecto. Bueno, pues estaremos muy al pendiente de Somos México, ¿no? Esta nueva agrupación que estará por conformarse a lo largo de este 2025. Tienen ustedes hasta el 2026 para llevar a cabo todas las asambleas e inscribirlas en el Instituto, el todavía INE, Instituto Nacional Electoral, que les den su registro para el 2026 y estarían ya en posibilidades de competir nacionalmente. ¿Es así, Edmundo? ¿O vienen elecciones en estados? ¿También tendrán injerencia en elecciones estatales? Sí, bueno, la idea es eso, conformar una fuerza política nacional. Nacional. Efectivamente, como bien dices, durante todo 2025, este año, Ujú. la idea es hacer las asambleas a nivel distrital, Ok. conformar un padrón que nosotros pensamos, nuestra meta es llegar al menos al medio millón y estar en condiciones de competir en las elecciones intermedias del 27 para ratificar con al menos el 3% de la votación para poder continuar y competir y ser competitivos en el 2030. Y obviamente también participar en las elecciones estatales. Esa es nuestra pretensión, conformar una gran movilización nacional para apropiarnos, insisto, del espacio público y llevar a las mejores mujeres y a los mejores hombres a los puestos tan delicados de tomas de decisión a nivel municipal, estatal, en los congresos locales, federales y obviamente a la misma presidencia de la República. Por eso vamos, Rosa, por un Muy México bien. mejor y por eso estamos convocando a esta nueva alternativa política. Excelente. Bueno, pues vamos a conversar con Emilio Álvarez y Casa, que anda por Puebla en la realización de estos comités, de estas asambleas para la conformación de este nuevo partido político, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Muchísimas gracias, Edmundo. Muchas gracias a ti, Rosa. Un placer siempre platicar contigo. Muy buena Al noche, que contrario, estés muy bien. mucho éxito y estaremos reportando el avance de la conformación de estas y otras organizaciones políticas en este próximo apertura de los nuevos partidos. Así es de que no le cambie, voy a mensajes, son muy breves. Vuelvo con usted.